En Navidad, en algunos chats de eslavos rusos en España, circuló una noticia sobre una protesta juvenil en Bilbao. Se decía que los jóvenes pintaban y ensuciaban los escaparates de los centros comerciales y las tiendas de diferentes marcas conocidas, protestando contra el consumo excesivo y contra las compras navideñas. Dado que vivo fuera de la ciudad y estaba grabando el vídeo anterior en esos días, no llegué a presenciarlo ni tomar fotos y tampoco vi notas o imágenes de estos eventos en la prensa local, aunque sé que ocurren periódicamente, en particular en España. Pero esto me inspiró a hacer un episodio histórico sobre la cultura del consumo, cuándo comenzó, quién nos impulsa a comprar y si realmente somos obligados a hacerlo. Y si les interesa reflexionar un poco sobre el tema, hagámoslo juntos. Estaré encantada de leer su opinión en los comentarios. Así que vamos a empezar. A nosotros nos parece que la cultura del consumo sobre la que hablaremos hoy ha existido siempre, que es una especie de dragón peligroso que irrumpe en nuestros bolsillos, destruye el medio ambiente y adormece al ser humano. Sin embargo, apareció hace relativamente poco. Todavía es algo muy joven y como todo lo joven, con cada década gana en madurez, en sabiduría y experiencia. Viajemos al siglo XVIII, que no está tan lejos, pero fue precisamente a finales del siglo XVIII cuando surgieron las primeras fábricas e industrias. Hay que entender que en esa época y antes, la nobleza representaba entre el 1 y el 2% de toda la población, y entre el 10 y el 20%, dependiendo de la región, estaba compuesto por artesanos, comerciales y lo que hoy llamaríamos clase media. Pero el resto eran personas que cada día se preocupaban por qué comerían y no pensaban mucho en qué vestir porque llevaron la misma ropa durante varios años. Pues precisamente las industrias transformaron este estilo de vida habitual que durante siglos había permanecido casi inalterado. En 1769, el ingeniero y inventor mecánico escocés James Watt, cuyo nombre lleva la conocida unidad de medida, vatio, perfeccionó la máquina de vapor de Thomas Newcomen, que ya existía desde hacía 50 años y se utilizaba para bombear agua de las minas. James Watt inventó una máquina de vapor de doble acción más versátil y este invento marcó el inicio de la revolución industrial, primero en Gran Bretaña y luego en todo el mundo. El trabajo manual pesado dejó de ser tan necesario, pero en su lugar se necesitaban trabajadores capacitados para operar máquinas en las fábricas y así poco a poco la gente comenzó a trasladarse a las ciudades, atraída por los salarios más altos y por los horarios laborales más estructurados, transformando así su modo de vida. Con la progresiva automatización del proceso, los costos de producción comenzaron a disminuir, reduciendo el precio final. Y ahora la variedad de productos y los vestidos y trajes decentes dejaron de ser exclusivos de la nobleza y estaban al alcance de los trabajadores y sus familias. Una gran parte de la población comenzó a tener menos preocupaciones económicas y mayores ingresos, lo que contribuyó al crecimiento de las ciudades. Y así, para mediados del siglo XIX, las ciudades se habían convertido en centros de industria, cultura y comercio para un número mucho mayor de personas. Si antes los padres de estos nuevos habitantes urbanos nunca habían salido de su aldea, ahora ellos empezaron a experimentar nuevas vivencias y pequeños placeres. Y si antes solo unos pocos privilegiados podían permitirse salar su plato de arroz o patatas, ahora la sal, el azúcar y las especias se hicieron accesibles para muchos, haciendo que la vida fuera más sabrosa, tanto literal como figurativamente. Además, ya no era necesario producir todo lo que uno necesitaba por cuenta propia, porque era más fácil comprarlo en el mercado, más económico también. El desarrollo de los ferrocarriles y los barcos de vapor facilitó el transporte de productos a largas distancias, lo que aumentó tanto la variedad de bienes disponibles como el número de los consumidores. Al trasladarse a las ciudades, los hijos de los obreros comenzaron a recibir una mejor educación y la clase media se fortaleció.
Surgieron nuevas profesiones, la industria de la imprenta creció significativamente y con ello se necesitaban personas para entregar cartas y repartir periódicos. Y poco a poco, a lo largo del siglo, un número creciente de personas comenzaron a tener dinero no solo para patatas y un par de calcetines al año, sino también para otros productos. Y este dinero lo empezaron a gastar. En cierto momento, las ferias que ya existían como forma de entretenimiento para el pueblo evolucionaron hacia grandes almacenes organizados y se convirtieron en un verdadero pasatiempo para los habitantes urbanos. Era una manera de ver cosas interesantes, comprar algo y así obtener emociones positivas. Uno de los primeros establecimientos de este tipo fue el almacén Bon Marché en París, que en 1838 solo contaba con 2 empleados y se especializaba en tejidos y mercería. Pero para 1877 ya ocupaba una superficie de 50.000 metros cuadrados y empleaba a 1.788 personas. Ahí había multitud de artículos de moda para mujeres, había una sala de lectura para sus maridos y para las clientas con niños se ofrecían bebidas, libros ilustrados infantiles e incluso paseos en burros. Tenían un sistema de envío de catálogos con muestras de telas, ofrecían entrega a domicilio, publicaban calendarios, diseñaban carteles publicitarios y decoraban escaparates. Y todas estas innovaciones generaron una gran cantidad de nuevos puestos de trabajo. Para sus empleados, el almacén creó un fondo de reservas y pensiones, una cantina gratuita y un día libre semanal remunerado. Y además a los vendedores se les proporcionaba vivienda en los pisos superiores del almacén y la posibilidad de ascender en su carrera según sus méritos. Y este tipo de almacenes se abren por todo el mundo y cada vez más personas descubren qué es el descanso y el entretenimiento. La gente adquiere nuevos pasatiempos, como por ejemplo lee a los escritores populares y luego debate sobre sus ideas nuevas, sobre sus artículos y novelas. Y así crece la clase intelectual, porque no basta con comprarse un bonito vestido, hay que saber mantener una conversación. A pesar de la creencia popular de que el consumo embota a las personas, ocurrió todo lo contrario. El deseo de ascender una escalera social obliga a leer, a tener una opinión sobre los temas actuales y saber algo al respecto. ¿Y cómo se puede imaginar? Con el aumento de la producción también crece la competencia entre distintos fabricantes y estos empiezan a luchar por la atención del consumidor. Para que la gente pueda distinguir a un fabricante de otro, surgen las marcas y los primeros en ser sometidos a branding fueron los productos más vendidos como harina, azúcar, cereales, jabón, todo lo que los tenderos vendían anteriormente. Aparecen los primeros logotipos comerciales como Heinz y Campbell que surgieron en 1869 y para parecer aún más convincentes, las empresas comienzan a cooperar con celebridades. En 1882, la marca de jabón Pierce Soap publicó en sus carteles comerciales la foto de la popular actriz de la época, Lily Langtry. El consumo masivo genera enormes ganancias para las empresas comerciales, las ganancias con las que ni siquiera podían soñar. Y el número de personas dispuestas a entrar en este negocio es cada vez mayor y todos ellos aumentan la producción año tras año. Pero para principios del siglo XX, la población no crecía a ese ritmo y en algún momento la oferta superó varias veces a la demanda. ¿Qué significaba esto para los productores? Que sí producían únicamente para satisfacer las necesidades de la gente que hacía poco había vivido con pan y papas y todavía no estaba acostumbrada a tener bienes y productos en exceso, pues en este caso todo lo fabricado terminaría simplemente en la basura. Y fue entonces cuando nació el PR o relaciones públicas, uno de los elementos clave para todas las esferas de la vida política y económica que más tarde se convertiría en una profesión y se enseñaría en las universidades. El autor del PR se considera un hombre llamado Edward Bernays, cuyo tío era Sigmund Freud,
Él nació en Austria, emigró en los Estados Unidos y ahí logró transformar la publicidad comercial hasta el punto de hacerla irreconocible. Él utilizó algunas de las ideas de su tío para crear la ciencia de convencimiento masivo, basada no en la razón, sino en la manipulación de los impulsos subconscientes y de los sentimientos. Y una de las campañas más conocidas de Bernays fue la del enorme aumento de las ganancias de las empresas tabacaleras en 1929. Y lo hizo con el movimiento por los derechos de las mujeres. En aquella época fumar no estaba extendido entre las mujeres y se consideraba una costumbre masculina, pero a finales de 1920 las estadounidenses luchaban activamente por la igualdad de derechos con los hombres. Y el 31 de marzo de 1929, durante el desfile anual de Pascua en Nueva York, Edward Bernays propuso que las mujeres independientes y seguras de sí mismas desfilaran por la ciudad aprovechando la festividad y proclamando sus derechos, porque así podían aparecer en los periódicos. Pero ¿cómo hacer que esa aparición fuera inolvidable? Les propuso fumar durante el desfile, les entregó cigarrillos de la marca Lucky Strike y los llamó antorchas de la libertad. Y por supuesto, las mujeres aceptaron. Las fotografías de damas fumando se publicaban en lugares públicos, en revistas, en periódicos. La campaña encargada por las empresas tabacaleras fue presentada por Bernays como una noticia que en realidad no era una publicidad. Luego, a través de feministas entre las amigas de su esposa, él promocionaba los cigarrillos como un símbolo de la libertad. Difundía la información de que la nicotina aliviaba el estrés y ayudaba a perder peso. Y por supuesto, el eslogan sobre las antorchas de la libertad fue el más impactante. Bernays convirtió fumar en una costumbre indispensable para la mujer emancipada y los cigarrillos Lucky Strike en una de las marcas más conocidas en los Estados Unidos y Europa. A finales de la década, las sufragistas realmente lograron una serie de derechos fundamentales. Dudo que lo hicieran gracias a fumar, ya que por fumar probablemente solo lograron un cáncer de pulmón. Y al mismo tiempo, las empresas tabacaleras contabilizaban ganancias fenomenales. Y el negocio mundial se dio cuenta de que no se trataba de vender productos, sino ideas. Lo primero que se debía hacer era enseñar a la gente a dejar de ser ahorrativa. Todos estos eslóganes de vive el momento, la vida es corta, no aparecieron ayer. En aquella época también transmitían la idea de consumir todo lo que el negocio podía ofrecer. Y asimismo se formó una especie de estándar de lo que cada persona decente debía tener. Como ya sabemos de la entrega sobre el petróleo, en ese momento la gente ya disfrutaba de la electricidad y por eso floreció el mercado de electrodomésticos. En cada familia que se respetaba debía haber una nevera, una aspiradora y por supuesto un receptor de radio para estar al tanto de los eventos, para escuchar programas favoritos y por supuesto para recibir la publicidad. También aparece otra herramienta importante, los préstamos, lo que provoca una verdadera explosión en las compras. El eslogan "compra hoy y paga mañana" lleva a que a principios de los años 30 los estadounidenses compran a crédito coches, muebles y joyas. Los bancos prestan dinero a diestra y siniestra y el dinero prestado abre una ventana a una vida completamente diferente. Pero claro, no siempre esa vida se vuelve color de rosa. Ambas partes del trato son completamente novatas en términos de planificación económica. No todos tienen la oportunidad de devolver ese dinero, lo que en particular lleva a la economía estadounidense a una depresión. Tarde o temprano el mundo sale de las depresiones e incluso sale con éxito de la Segunda Guerra Mundial. Me refiero al éxito consumista. A finales de los años 40, las tecnologías desarrolladas para fines militares comenzaron a utilizarse para fines civiles, lo que hizo que los productos fueran aún más accesibles para la población. Aparecen cada vez más nuevos electrodomésticos como microondas, lavadoras y procesadores de alimentos y lo más importante, aparece
el arma de destrucción masiva, el televisor. Los comerciales en la tele superan por cientos de veces las capacidades de los periódicos y la radio juntos. Ahora millones de personas pueden ver simultáneamente cómo quedará su apartamento con esta alfombra acogedora y cómo esta nueva aspiradora limpiará esta nueva alfombra en cuestión de minutos. Las casas de moda tampoco se quedaron atrás. En 1947 Dior propuso un nuevo estilo elegante de ropa llamado New Look, que simbolizaba la recuperación de los años de guerra y al mismo tiempo la importancia de las marcas. Porque ¿qué ofrece una marca? Ofrece la posibilidad de vender cualquier producto ordinario a precios mucho más altos, simplemente porque este producto ha sido producido por un fabricante específico. Y si antes se apostaba a que todo fuera accesible para todos, ahora al comprar Chanel te elevas por encima de los demás porque un bolso con un símbolo específico te convierte en una persona especial, parte de un círculo selecto porque es un símbolo de bienestar, de prestigio y de un estilo de vida determinado. En 1967, el filósofo francés Guy Debord publicó su obra La sociedad del espectáculo, en la que él señalaba que la sociedad del consumo siempre e inevitablemente se transformaba en la sociedad del espectáculo, en la que lo importante no era ser, sino parecer. Y según Guy Debord, eso fue lo que había ocurrido en el siglo XX. Su obra se hizo muy popular entre los estudiantes que en ese momento promovían ideas de la libertad y de rechazo a todo lo viejo y luchaban por un mundo nuevo. Y hay que decir que por lo general la juventud siempre lucha por algo, pero a finales de los años 60 el terreno para sus reivindicaciones era más que fértil. La Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, los problemas ecológicos que se discutían debido a la aparición de plástico y su uso masivo. Y así la música, el arte y el movimiento hippie se convirtieron en herramientas clave para expresar el descontento. Promovían ideas de libertad, de autoexpresión. La gente joven comenzó a criticar el mismo capitalismo próspero en el que habían crecido, declarando que los bienes de consumo masivo representaban una amenaza para su libertad. Y sin embargo, todo este movimiento dio lugar a un paradójico efecto contrario. Su simbología, estética y atributos se convirtieron en objetos de comercialización. Ropa distintiva, jeans desgastados, vestidos holgados y patrones étnicos que eran símbolos de anticonsumismo comenzaron a venderse en tiendas de moda y las grandes empresas empezaron a obtener beneficios de la lucha contra el capitalismo. La grabación y venta de canciones de protesta se convirtieron en un negocio muy rentable para muchas bandas, y los festivales como Woodstock, con su mensaje idealista, muy pronto terminaron transformándose en eventos comerciales. Asimismo, las grandes empresas utilizaron esta retórica de la libertad y la individualidad para promocionar sus propios productos. Se apropiaron de las subculturas, convirtiendo cualquier protesta local en una tendencia de consumo. ¿Quieres ser un punk? Aquí están las botas especiales para ti. ¿Quieres ser hippie? Tenemos una camiseta con flores. La compañía Pepsi incluso creó los lemas de la generación Pepsi, asociando así su marca con el espíritu de protesta juvenil. Los elementos distintivos para cada nueva subcultura emergente surgen de la noche a la mañana y se convierten en una especie de tarifa de entrada para formar parte de esta subcultura. Es decir, el negocio les dijo: nos critican, bien hecho, correcto, sigan así, estamos totalmente de acuerdo. Aquí tienen un nicho especial con las marcas específicas para estar en contra de las marcas principales. Alguien podría pensar: qué astutos, sacan provecho de todo, pero ¿acaso es astucia? Es simplemente esa misma oferta que responde a la demanda. Es esa misma idea, esa misma fantasía que surge en un adulto como respuesta a los gritos de un niño, ya que cualquier idea, incluso la más anárquica, puede convertirse en una camiseta de un color específico o a una bandera. Yo, por ejemplo, no dejo de sorprenderme con algunas mujeres modernas que renuncian todo lo rosa y rojo y ondean banderas moradas. Y no entienden que simplemente se han unido a otra multitud.
una multitud en la que no hay individualidad, que no tiene su propio color favorito y que por alguna razón incomprensible para mí se toma tan en serio estas distribuciones simbólicas de colores surgidas no hace tanto tiempo después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de esto, el rojo y sus tonalidades simbolizaban poder, fuerza y masculinidad, y por eso a menudo estaban presentes en los uniformes militares, mientras que el azul se asociaba con la pureza y el cielo, representando a las princesas de Disney, a la Virgen María con un manto azul. Pero de todos modos, eso no es más que una simple tendencia que surge en una u otra época, como una tradición, igual que comer 12 uvas al son de las campanadas en la noche vieja, y nadie protesta contra eso gritando: ¿por qué me hacen comer uvas? No respetan mis derechos, quiero comer cerezas. Pues no comas uvas, come cerezas. Si no quieres hacer algo o seguir una tradición, puedes dejarlo tú solo, no hace falta ni gritar ni protestar. Lo que pasa es que muy poca gente sabe ser persona única con sus propias ideas, una individualidad, una personalidad real que no necesita ni un permiso especial ni una multitud detrás de su espalda para comportarse diferente. A menudo también decimos que las mujeres vinieron de Venus y los hombres de Marte, y me sorprende que nadie todavía haya reunido una multitud proclamando que no, venimos de Saturno. Otro ejemplo, nadie en Valencia protesta contra las fallas, aunque esta festividad le molesta a mucha gente y cuesta un montón de dinero para celebrar. Durante todo el año se venden una gran cantidad de vestidos para mujeres que cuestan una fortuna, y me pregunto dónde está Greenpeace y todos los tomates en la tomatina. ¿Por qué estas tradiciones deben ser respetadas y las de colores no? Hoy en día la mujer occidental moderna, al elegir un cepillo de dientes o un teléfono, a menudo no se guía por su propio deseo, sino por la tendencia o por una opinión de algún grupo específico de mujeres que quieren ir contra las tendencias. Y mientras tanto, la gente de negocio, que por lo general sabe perfectamente cuál es su color favorito, siguen ganando dinero con esto. Y no solo aquellos que producen los bienes, sino también aquellos que discuten sobre ello en la tele, que escriben artículos apoyando todo lo morado, que organizan exposiciones al respecto. Incluso los políticos sacan este tema porque, claro, es el problema más fácil para resolver en el mundo y ganar puntos políticos sin hacer nada. La propia cultura y arte hace tiempo que se han convertido en una tendencia impuesta por alguien. Si antes se consideraba arte las pinturas de Rafael, hoy en día es un trapo de fregona colocado en el centro de una sala que más bien parece a escombros de construcción, y no hay dudas que habrá muchas personas dispuestas a lanzarme trapos por expresar esa opinión, porque la tendencia dice que en el siglo XXI cualquier basura puede considerarse arte, ya que así es como el artista ve el mundo, y por alguna razón específica todos los demás también tienen que conocer su visión. Pero en realidad todas esas tendencias parecen al cuento de Hans Christian Andersen, el traje nuevo del emperador. Yo recuerdo que a principios del año 2023, cuando yo acababa de llegar a España y entré a una tienda de ropa, en ese momento por la calle estaba pasando una multitud de mujeres protestando contra algo. Y de repente una mujer irrumpió en la tienda y le dijo a la dependienta: dame algo morado, un suéter, una bufanda, lo que sea, no importa. Estoy segura de que después esa misma mujer habría participado con entusiasmo en una manifestación contra el consumo excesivo y contra la compra de cosas innecesarias, simplemente para unirse a la multitud, para gritar un poco y así sentir su poder, que en realidad no tiene. Lamentablemente a la mayoría de la gente le parece que la multitud no se equivoca y uno siempre se siente más seguro con ella. Pero la historia lleva miles de años mostrando a la humanidad que es precisamente la multitud que suele equivocarse, mientras que a las personalidades las queman en la hoguera, de una manera u otra. Después de crear la moda de las marcas y de mantener simbología protestante, las grandes empresas
llegaron a otra técnica infalible: reducir los costos mediante el traslado de la producción a las economías menos desarrolladas con mano de obra barata. Y así surgió la famosa etiqueta Made in China y la sensación de que todos los bienes provenían de este país. Naturalmente, los ecologistas y antiglobalistas comenzaron a afirmar que en esas fábricas trabajaban solo personas ciegas y discapacitadas que cosían cosas con su propio cabello. Pero si descartamos esa palabrería y nos dirigimos un poco a una ciencia como la economía, veremos que la producción trasladada a los países asiáticos resolvió el problema de desempleo, mejoró su nivel de vida y los fortaleció. Ahora China es el único competidor real de la primera economía mundial de los Estados Unidos y su líder Xi Jinping es el hombre más influyente del mundo. Y este país ascendió tan alto no por la fe en su partido comunista, sino por su producción y su modelo económico absolutamente capitalista, que se combina con un régimen autoritario. No es difícil predecir que bastante pronto las grandes empresas comenzaron a trasladar su producción desde China a los países más pobres, lo que tampoco representaba un gran problema. Todos los estados del mundo se desarrollan de manera diferente según sus características históricas, culturales, climáticas y geográficas. Y por lo tanto, nunca tendrán un nivel de vida idéntico al mismo tiempo. Aprenden unos de otros en tecnología, en la gestión de negocios y así ascienden un peldaño más, siempre que el gobierno propio no explote a sus ciudadanos. En particular, la producción de ropa, contra cuya abundancia protestan los ecologistas, se ha convertido en una de las principales industrias a las que apostaron los países en desarrollo en la década de los años 70 y no perdieron esa apuesta. Miren los ejemplos. En los años 60, Taiwán comenzó a desarrollar la industria textil y puso en marcha la producción masiva de los productos textiles para la exportación. Para la década de los 70, el textil se había convertido en uno de los principales productos de su exportación, lo que llevó a Tailandia e Indonesia a seguir su ejemplo, creando empleos y mejorando el nivel de vida de su población. En la década de los 80 se les unieron Corea del Sur y Vietnam, y en particular la industria textil de Vietnam experimentó un importante crecimiento en los años 90 gracias a la globalización y la atracción de las inversiones extranjeras, produciendo, entre otras cosas, la ropa para las grandes marcas internacionales como Nike y Adidas. Y como resultado, esta reubicación de la producción en el sudeste asiático jugó un papel clave en el auge económico de estos países, elevando el nivel de vida y permitiéndoles desarrollar otros sectores de su economía como el turismo. ¿Por qué incluso así funciona la economía del mercado global? Y cuando los antiglobalistas y ecologistas exigen una vida mejor para los países en desarrollo, me pregunto cómo lo imaginan. ¿Algún Superman debe aparecer o cómo? Porque no proponen muchas ideas, solo exigen. Al mismo tiempo, las grandes empresas siguen patrocinando escuelas, eventos deportivos y programas de caridad. En 1984, los Juegos Olímpicos en Los Ángeles fueron los primeros juegos organizados con el dinero privado y se celebraron con un enorme éxito comercial. Las marcas comenzaron a colaborar con estrellas de deporte. En 1985, Nike firmó el contrato con Michael Jordan y los comerciales con él convirtieron el deporte en una forma de espectáculo, cuando en cámara lenta el legendario deportista vuela por el aire llevando zapatillas Nike. En 1992, la modelo Cindy Crawford aparece en un comercial de Pepsi que se convierte en un ícono y en uno de los más conocidos de la historia de la marca. Coca-Cola, por su parte, decide atraer a la nueva generación que, como siempre, necesita ir contra las tendencias y ya no quiere beber las bebidas de sus antepasados, y así aparece OK-Cola, la bebida de la juventud, satisfaciendo otra vez la necesidad ya tan conocida. Y en el siglo XXI surge la tendencia del craft, de lo artesanal, la cerveza artesanal, café artesanal, lo que sea artesanal. La leyenda detrás de lo artesanal es más o menos así. Los hombres, hartos del ruido de la vida moderna,
compran un molino viejo en un campo virgen, montan una pequeña producción y comienzan a hacer cerveza artesanal o ginebra artesanal. Todo se hace a mano y por eso cuesta un 25% más que la cerveza o la ginebra comunes. Porque es único, es orgánico y lo más importante no es una historia corporativa, es una historia personal. No son algunos millonarios, son amigos, es una hermanidad o un negocio familiar, lo que le da una energía especial. Y por supuesto, cada vez más empresarios se unen al tema, incluso las grandes corporaciones lo promueven, creando productos craft, es decir, productos hechos en pequeñas cantidades o con una etiqueta de orgánico, lo que inmediatamente eleva el precio y atrae a su comprador. Y en toda esta lucha contra el consumo, la gente década tras década no deja de consumir y gastar, sino que consume y gasta cada vez más. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? Pues solo una. Al satisfacer sus necesidades básicas según la pirámide de Maslow, el ser humano no se vuelve más tonto, simplemente pasa al siguiente nivel de su desarrollo y su calidad de vida. Y ahora necesita sentirse especial, sentir su importancia y pertenecer a una casta superior, ya sea ser un dueño de aspiradora en el siglo XX o ser un consumidor de las tiendas bio en el siglo XXI. Porque además de sentirse especial, quiere ser bueno y noble y necesita emociones, y es precisamente lo que le venden. Le venden un estilo de vida, ciertas creencias y ciertos ideales, lo conectan con estos ideales y lo unen a un grupo determinado al que él mismo quiere pertenecer. Si ese grupo le cansa, inmediatamente se le crea otro a demanda y así continuará hasta que la persona deje de buscarse fuera de sí misma. Así continuará mientras siga exigiendo que la miren, que la llamen de alguna manera especial o la asocien con un grupo específico de gente, porque el mercado escucha esta demanda y responde a ella. Pero en el momento en que la persona mire dentro de sí misma y se reconozca que su color favorito, por ejemplo, es el amarillo, que siempre le gustaba amarillo y que prefiere tener un cepillo de dientes amarillo en lugar de morado, azul o arcoíris para demostrar algo a alguien, pues en ese momento será el verdadero consumidor, tal como lo pensó la naturaleza y la teoría económica. Será esa misma individualidad que no necesita ninguna marca ni una multitud para representar algo de sí misma. Y la sociedad debe esforzarse por ser ese tipo de cliente. Entonces el productor verá esta necesidad y tendrá que satisfacerla, porque nadie nunca podrá obligarte a comprar un producto, solo tú con tu derecho a comprar o no y con tu concepto lo que es bello y que vale su precio, debes regular esta oferta. Sin embargo, al participar en diferentes manifestaciones contra el consumo, las personas parecen gritar: no tenemos voluntad, no somos capaces de tomar decisiones sobre qué comprar y qué no. Necesitamos a alguien desde arriba que simplemente nos prive de esta oportunidad, alguien fuerte y poderoso que nos prohíba elegir y nos vista a todos con los mismos pantalones y vestidos. Al igual que no podemos asumir la responsabilidad sobre las botellas y vasos desechables que están tirados en las calles y parques, simplemente se nos caen en la acera y ya, y por supuesto la culpa es del fabricante porque las fabrica mal, deben desaparecer al caerse. Me sorprende mucho lo activamente que la gente exige una dictadura y al mismo tiempo nadie quiere ir a países con esta. Solo bastan con agitar banderas, por ejemplo palestinas, pero no se mudan a vivir bajo el poder de Hamas o por ejemplo a Rusia. Ahí ya no hay tantas marcas y les recibirían con gusto a una fábrica de petróleo, gas o balas para luchar más eficazmente contra el malvado capitalismo. La economía rusa es muy fuerte, la calidad de vida de la clase media es muy alta, la calidad de casas es perfecta y los servicios ni se pueden imaginar. La tasa de desempleo es insignificante. Lo único es que no pueden opinar mucho ahí, solo en la ducha para que nadie oiga.
Así que les propongo que cambiemos o esperemos un poco, ya que según mis observaciones, en los países de Europa el Estado ya controla en gran parte las vidas de las personas. Quiere que la gente sueñe con trabajar para el Estado porque ahí los salarios son más altos y no hay problemas con impuestos. Quiere que informe sobre los fines para los cuales retira el del banco su dinero ganado y que explique a los hoteles en qué tipo de relaciones están todos los registrados en una habitación. El transporte solo puede ser municipal y los niños tienen que asistir a las escuelas y no pueden ser educados en casa o con tutores elegidos por sus padres. Por cierto, en Rusia todavía se puede hacer esto y ahora, debido a los nuevos libros de historia llenos de propaganda estatal, muchos profesores han dejado las escuelas y muchos padres han sacado a sus niños de estas escuelas y han formado grupos especiales donde sus hijos, en compañía de amigos, se educan con tutores elegidos. Cada año deben presentar un examen de conocimientos, lo cual no es difícil, pero no están bajo la influencia constante de la propaganda estatal o de un mal pedagogo. Siempre hay que recordar que el Estado no produce nada, en gran parte vive de los impuestos de estas malvadas corporaciones y negocios privados. Puede extraer petróleo sin descanso, pero este tampoco le pertenece. Así que cuando todos quieren trabajar para el Estado y temen convertirse en empresarios privados, surge el desempleo, ya que es difícil proporcionar el trabajo para todos cuando no produces nada. Al mismo tiempo, el negocio europeo tiene la cara de una persona ya bastante madura, con actitudes muy poco progresistas y con una jerarquía en el equipo que está desactualizada para el siglo XXI. Y eso se debe a que la juventud no quiere montar negocios, principalmente debido a los altos impuestos, y no hay jefes de 25 capaces de cambiar este entorno empresarial tan serio. En este sentido, es mejor protestar no contra los negocios y el exceso de bienes, lo que significa una gran variedad, sino contra los altos impuestos que impiden que la juventud se dedique a un negocio propio en lugar de manifestar. Hoy en día ni siquiera los sindicatos protegen a los trabajadores, en cambio a menudo los convocan a participar en huelgas bajo amenaza de multas si no lo hacen. Y eso hace pensar que ahora las huelgas se han convertido en un tipo de negocio rentable para algunos, lo que también descontenta a muchos. Y cabe señalar que en situaciones difíciles las marcas a menudo se comportan de manera más honorable que muchos gobiernos. Por ejemplo, después del inicio de guerra en Ucrania, fueron precisamente las grandes marcas las que abandonaron Rusia primeras, asumiendo grandes pérdidas financieras. Por ejemplo, IKEA, que a principios de los años 2000 logró penetrar con dificultad en el mercado ruso, invirtió grandes sumas de dinero en la infraestructura de tiendas y fábricas en todas las grandes ciudades de este vasto país. Y sin embargo, se retiró de ahí ya en el verano de 2022, dejando vacías estas fábricas y tiendas. Los gobiernos, en cambio, no son capaces de hacer algo parecido. Muchos de ellos no habían sido suficientemente perspicaces y por eso terminaron atrapados en el aguijón de recursos. Y en este sentido es el negocio que genera un gran respeto. Nos puede enseñar a asumir la responsabilidad, crear nuestras propias tradiciones, comer en las fiestas los alimentos que nos gustan y no necesariamente aquellos que nuestros antepasados comieron durante siglos, aunque no fueran los más sabrosos ni mucho menos los más saludables. Y no hay nada bueno en que el Estado comience a influir a los negocios porque a menudo su influencia repercute de manera perjudicial en el consumidor final, implique vigilancia, prohibiciones y una intermisión en la vida privada, y todo ello por nuestro propio dinero. El negocio puede enseñarnos a integrar en un mundo globalizado y no temer expresar nuestra propia opinión en lugar de gritar en la calle la opinión de la agenda y luego evitar los temas conflictivos en conversaciones privadas. Y yo recomendaría no llamar pichones a las personas. Me han dicho que en España esta es una forma cariñosa de dirigirse a los seres queridos. Yo me sentiría ofendida porque las palabras tienen su significado y la forma en que
nuestros cercanos nos llaman durante siglos, durante generaciones, también tiene importancia. No somos pichones, somos los creadores de nuestro destino y podemos darnos cuenta de ello empezando por lo más pequeño, por entender que las compras son solo nuestra responsabilidad y de nadie más. Gracias por su atención y me gustaría mucho saber su opinión en los comentarios. Hasta la próxima historia.